Amados hermanos, buenos días. Que la paz de Cristo en sus hogares esté reinando y llenando cada uno de sus corazones. Pues damos gracias a Dios porque continuamos con esta transmisión, trayendo la palabra de vida, palabra de fortaleza, palabra que venga a fortalecer todo nuestro ser. Y en estos días, pues que el mundo celebra la Navidad, el nacimiento de Cristo. No podemos dejar por un lado de recordar los hechos gloriosos que marcaron la venida de nuestro Señor Jesús. Y Lucas nos lo recuenta, nos lo hace un recuento muy hermoso de cómo sucedió un hecho especial cuando Él nació. Cuando aquellos pastores estaban cuidando su rebaño, y dice la palabra de Dios que de repente, ¿verdad?, se llenó de su gloria ese lugar, y ellos vieron un ángel que les hablaba y de rodeó de un resplandor, pero aquel ángel le dijo algo muy hermoso, y le dijo: no teman, ¿verdad? Le dice: hoy doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Y todo aquel pueblo también somos nosotros, estamos incluidos en ello, esas nuevas de gran gozo. ¿Y de qué nos estaban hablando? Del nacimiento de nuestro Señor y Dios Jesús, el Salvador, el Cristo y Señor. De eso estaban hablando los ángeles. Y qué gloria, y se llenó de su gloria, y los ángeles alababan los huestes, ¿verdad? Y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y todo eso vino a marcar desde esa fecha hasta hoy lo que Dios, los planes del Padre a través de su Hijo para nosotros. Y habla el versículo 20, ahí mismo en Lucas 2, ¿verdad? De que ellos vieron vieron al niño Jesús envuelto ahí en aquel pesebre, y regresaron a sus casas, pero por el camino iban glorificando a Dios, alabando al Señor por lo que habían oído y visto como se les había dicho. Qué hecho tan maravilloso. El Verbo hecho carne, trayendo el mensaje de paz para todos nosotros. Pero yo te quiero contar algo más. En ese nacimiento, en esa venida, en ese milagro de la reencarnación de nuestro Señor, Él traía regalos de Navidad para nosotros. Yo estoy seguro que a ti como a mí nos gustan los regalos, pero este es un regalo especial en el que traía nuestro Señor, como una joya, como una gema de reconciliación para nosotros. Y ese hecho lo marca el apóstol allá en Romanos 5, del cual vamos a hablar. Pero hoy también yo te quiero dar esa nueva gran gozo para ti de parte de Dios, palabra de testimonio, porque Dios sigue obrando. Dios es el mismo de ayer, de hoy, de mañana, de siempre, como está escrito, y esta palabra es vida. La palabra no ha pasado. Dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra nunca. Y eso es lo que vamos a recordar, ese nacimiento de esa misión, de ese plan divino del Padre para nuestras vidas. Y quiero acompañar esta palabra, si tú me lo permites, con mi testimonio. Muchos de ustedes me han acompañado durante 2 años y medio de esa enfermedad en la cual vino a mi vida, de la cual ustedes han sido testigos de ese caminar. Pero hoy quiero decirte que en estos 2 años y medio que han pasado, que ha sido todo un proceso que Dios trae a nuestra vida, que como le llamamos, te mete en ese desierto y a veces no alcanzamos a entender, a comprender los propósitos de Dios para cada uno de nosotros. Es como un árbol que de la tierra hacia arriba vemos lo frondoso, el tronco, todo lo que podemos ver, pero para abajo la raíz no alcanzamos a ver. Y esa raíz es como el propósito de Dios.
te sostiene, te fortalece, pero no alcanzamos a verlo hasta que da luz esa raíz. Aquellos regalos de Navidad que trajo el Señor desde su nacimiento para nosotros siguen vigentes hoy en día. Actualmente el mundo sigue discutiendo si es la fecha adecuada, que si nació el 24, el 25, o que si el arbolito, que si las esferas. Pero allá olvidamos lo esencial o lo hacemos a un lado, el nacimiento de nuestro Señor, el plan, el propósito de Dios para nuestra vida. Aquel que hizo carne y habitó en gloria, lleno de gracia y de verdad. Y estos regalos son como una gema. Yo quiero que lo veas como una gema. Un anillo, tal vez, con unas piedrecillas, un collar con unas piedrecillas, con unas gemas, ¿verdad? Y esto lo vino a hacer como un regalo de Navidad. Y hoy tú puedes tomarlo y ponértelo ese en tu mano o colgártelo de tu cuello, porque es algo que nos acompaña siempre. Y eso es lo que te quiero hoy platicar en el libro de Romanos, capítulo 5, en el nombre de Jesús. Te ruego que me acompañes. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amado hermano, cuando esta palabra el Señor la traía a mi memoria, a mi corazón, y yo daba gracias por lo que ha hecho en mi vida. Y estoy seguro que en tu vida también. Déjame hablarte un poquito de mi testimonio y cómo esta palabra te va llevando, te va fortaleciendo, te va dando vida en los momentos difíciles por los cuales todos pasamos. Después de que Dios estuvo con nosotros un domingo en el servicio, cuando llegamos a casa, en mí salió aquel dolor tan horrible, tan fuerte que no te lo puedo describir. Y yo lo único que alcancé a hacer es gritar. Recuerdo muy bien, porque me metí al baño y así literalmente me agarraba de sus paredes y le dije, Padre, te necesito. Quita este dolor. Mi esposa llegó corriendo y se asomó y le digo, ora porque tengo un dolor tan fuerte que no lo soporto. Fue menguando, me recosté de nuevo en mi cama y llega mi hija, que entonces tenía 7 años, y me pone un escrito que me dice, resiste papá, tú puedes. Y lo único que alcancé a leerlo, porque me lo escribió, y dije, sí, yo puedo porque Cristo es mi fuerza y mi fortaleza. Y yo pude entender que ahí empezó ese quebrantamiento que después los médicos dijeron que era un linfoma de no-Hodgkin, un cáncer en las glándulas, ¿verdad? Que se produce en el cuello, se produce en las axilas, en las ingles, y aparte ya estaba en el pulmón también. Fue algo muy duro esa noticia para mí. Lloré, me quebranté, no sabía qué decir, qué hacer. Lo único que pude decir, Dios, estoy en tus manos. Y el Señor ahí comenzó a hablar desde ese momento en el hospital. A través de un médico me dijo, mira, Eleazar, haz lo que quieras, grita, haz lo que puedas, pero no te voy a permitir que pierdas la fe. Y así me recordaba esta palabra. Dice que somos justificados por la fe
en Cristo Jesús. Y dice, y tenemos paz, entrada. Y esa es la primera gema que quiero que te pongas en tu anillo. La paz que rebasa todo entendimiento que el Señor Jesús nos regaló, ¿verdad? Y que allá nos las había hablado en Isaías 53. El precio de nuestra paz fue en su cuerpo. Aparte de llevar nuestros pecados, de llevar nuestras enfermedades. Y así, en ese caminar, Dios fue abriendo puertas. Me dieron 3 meses después para empezar las citas. Dios puso un ángel a mi alrededor y de 3 meses se convirtió en 3 días. Yo ya estaba con el médico tratante. A los 20 días comenzaba el proceso de quimioterapia. Y Dios hablando a mi vida, caminando yo ahí en casa, en cama, le decía a Dios, pues, ¿qué fue lo que pasó? Porque los médicos me dijeron de 3 meses a 1 año me dieron de vida. Y cosas que yo no entendía, se te vienen a la mente muchas cosas, pero la paz de Dios estaba en mí. Reflexionaba y no sabía, como si estuviera ido, pero yo reflexionaba bien, caminaba, platicaba, pero algo estaba que no, como si no supesara lo que estaba pasando. Y era la paz de Dios, yo puedo decir. Y cuando yo le decía, Señor, si este es el tiempo de vida, el Señor me dio otra palabra, una segunda palabra. Me dijo, yo soy el que da y quita la vida, pero también yo hiero y yo sano. Y entonces yo comencé a clamar a Dios. Yo le decía, Señor, en tus manos estoy. Yo te conozco, le decía al Señor. Yo conozco tu poder. Yo conozco las sanidades que has hecho. Porque déjame decirte que a mí me ha sanado 4 enfermedades desde que llegué, o mejor dicho, de que Él llegó a mi vida. Me quitó el asma, 47 años con ella desde bebé. Una hernia hiatal. Sanó mi corazón cuando los médicos dijeron que trabajaba al 50%. Y esta enfermedad que se llama cáncer. Porque déjame decirte que a veces nos apropiamos de las enfermedades y no son nuestras. Vienen del enemigo muchas veces. Y así dice el versículo 2, ¿verdad? Por la fe a esta gracia, ¿verdad? En la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza y de la gloria de Dios. ¿Qué es la esperanza? Es dejar obrar a Dios en nuestra vida. La seguridad de que Dios está en su tiempo, está obrando en nosotros. Y cuando a mí me preguntaban cómo estás, me hablaban mis hermanos, mis amigos, mi familia, y yo le decía, yo camino como aquel leproso, le digo, que le pidió al Señor que lo sanara y le dijo, si tú quieres puedes sanarme. Y como aquel otro leproso, que el Señor Jesús lo mandó que fuera al sacerdote, y por el camino, por el transitar, mientras llegaba al sacerdote, él fue sano. Y hoy podemos ver, amados hermanos, que Dios trae un gozo, ¿verdad? Sabiendo que nuestro corazón y nuestra vida depende de Él. Sí, nos dolemos como todos, no lo voy a negar, porque ves a tu hija y dices, ¿cómo voy a dejar esta pequeña allá? Y yo me voy de aquí. Y yo sí le clamaba a Dios, yo le decía, por amor a tu nombre, Señor, por amor a tu nombre, y a esta pequeña, dame la oportunidad de servirte más, de vivir. Y era un clamor, yo me tomé de las palabras, de las promesas del Señor, de estas gemas que te estoy hablando. La primera, que había paz en mi corazón. La segunda, que Él trajo fe, soy justificado por Él, por su sacrificio en la cruz. Y mi fe estaba firme, pero el enemigo te la quiere robar, te la quiere mover. Después fueron 6 quimioterapias, 6 meses. Y cada vez que yo entraba a esa sala, yo entraba con una paz hermosa. Era el primero que entraba y era el último que salía desde las 9 a las 4 de la tarde. Después fueron 21 días de radioterapia.
Y en ese tiempo yo le decía, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y me retumbaban las palabras de los médicos que decían que yo no tenía más de 1 año de vida. Y en un momento en que yo estaba en el sillón de mi sala, yo ponía alabanzas, escuchaba prédicas y me quedé dormido. Y de repente, donde estaba dormido, yo escuché una palabra que decía, no moriré porque yo cantaré y de tus obras y las contaré. Y eso estaba en un salmo, hermanos. Y yo me levanté con gozo y con júbilo. Yo le decía, yo tampoco voy a morir, porque yo hablaré de tus obras, yo cantaré de tu gloria, Señor, porque soy tuyo y a ti depende de ti. Y así en ese proceso pasaban los días, pasaban los meses, íbamos caminando, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que en el momento de la tribulación, nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia en medio de la prueba. Y cuando habla de paciencia, está hablando también de perseverancia. Porque como está escrito, nos presentamos con ruegos, con súplicas. Y detrás de mí, en ese momento de tribulación, yo tenía una fuerza tan grande porque había toda una iglesia, unos hermanos orando por mí, por mi familia, porque no nomás afecta a ti, al que está enfermo, sino a tu familia también. Y ahí conocí lo que es el amor de Dios en la familia de la fe. Me hablaban, me alentaban, me daban palabra de vida, me daban dádivas para esto. Dios nunca me soltó, nunca me faltó nada. Comprábamos medicinas, estudios y todo, a pesar de que teníamos el seguro social. Pero la iglesia era mi fuerza, era mi fortaleza. Cristo a través de ellos me fortalecía para seguir adelante. Y me daba la fuerza para yo asistir todos los domingos al servicio. Aunque ya no tenía pelo tampoco. Ya se me había caído el pelo con las quimioterapias. Pero nosotros domingo tras domingo íbamos a la iglesia, a la casa de Dios. Y de la tribulación, dice la palabra, ¿verdad? Que entonces haya gozo, sabiendo que hay alguien que te ama, alguien que te respalda y que esto te hace de ello con una fuerza, una fortaleza para seguir adelante. Y dice la palabra de Dios que la esperanza no avergüenza. Cuando estaba en el hospital, Dios me permitió darle la palabra de vida a los que estaban enseguida enfermos. Y a veces yo pensaba en el minuto, ¿cómo les puedo hablar de sanidad si yo estoy aquí? Como aquel que le decía al Señor, sálvate tú mismo. Pero yo le decía, Dios hace maravillas, Dios hace milagros. Yo los conozco, esos milagros del Señor, porque yo los he visto. No nomás los había oído, sino que algunas veces he sido herramienta en sus manos para sanar a otros. Por eso no avergüenza hablar de Cristo donde quiera que estés. No podemos detener la palabra. La palabra sigue, la palabra es vida, la palabra continúa. Y así, amado hermano, podemos poner esa hermosa gema a nuestro anillo. El gozo en medio de la tribulación, en medio de la angustia. Y así tenemos entrada a nuestro Señor. No avergüenza, porque Él nos ha ofrecido una vida eterna. Una vida que empieza desde hoy, que recibes a Cristo, hacia adelante. Como decía Pablo, la vida empieza cuando uno muere. Y así nosotros tenemos que ver, tenemos que buscar esa esperanza. La esperanza en 5 versículos 3 veces la señala. Y no podemos perder esa esperanza en el Señor, en nuestro Dios. Lo que prometió es fiel, lo que vino a ser su Hijo, una Navidad como regalo, una gema más, es la esperanza de vida, de la vida eterna. Y nosotros no la podemos perder.
Y dice la palabra del Señor, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros. Amados, ¿de qué nos está hablando el Señor esta mañana? Que lo preciado de la Navidad, de este regalo que nos trae, fue la reconciliación con el Padre. Porque así dice la palabra del Señor, que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en sangre, por Él seremos salvos. La salvación de nuestra vida. Y dice más adelante, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos sido recibido la reconciliación. El Padre estaba enojado con nosotros. Dice en el versículo 10 que éramos enemigos y fuimos reconciliados con Dios. Ese es el motivo de la Navidad. Esa es la misión, el plan de Dios a través de su Hijo Jesús para tu vida y para la mía. Que fuimos reconciliados. No hay enojo de nuestro Padre con nosotros. Cristo pagó nuestros pecados allá en la cruz. Cristo vino y nos regaló la paz. Cristo vino y traer gozo a nuestros corazones en medio de la angustia, en medio de la tribulación, en la esperanza. Pero nosotros viene y forma el carácter en nuestras vidas. Cuando estábamos en medio de la tribulación y caminábamos en este tiempo, Dios, precioso Dios, hablaba en nuestra vida. 3 palabras te voy a hablar que me dio. Y las vamos a encontrar en la palabra de Dios. Trae sanidad. Lo declara Isaías 53. Pone esa gema ahí en ti. Yo declaraba su palabra en cada momento sobre mi vida. Y yo le decía, por tu llaga soy sano. Tú lo ofreciste y lo refrendaste en la cruz. Y yo me tomaba de esa palabra. Y caminaba como aquel leproso que Jesús sanó mientras iba el sacerdote. Y yo alababa a Dios y lo bendecía en cada momento. Y en aquella noche gris, que la más infame de los procesos en que estaba, cuando yo sentí que desfallecía, el Señor me dijo, yo con cuerdas de amor te traje. Y yo le decía, ¿dónde estás, Padre, que te necesito? Y me llevaba a Sofonías y me dice, yo callo por amor. Y ahí, en esas palabras me fortalecía el Señor. Él era mi Dios, Él era mi fuerza, Él era mi fortaleza, pero yo podía ver que Él estaba caminando conmigo. Yo podía ver que Él iba conmigo en cada momento. Oh, Padre eterno, Jehová, me decía, Jehová está en medio de ti poderoso, Él salvará, Él se gozará sobre ti, con alegría callará de amor, pero se regocijará sobre ti con cánticos. Amado, que estos días de Navidad, sé que estamos pasando tiempos y momentos difíciles, que nos están pidiendo que quedemos en casa con nuestras familias. No habrá fiestas de las que estamos acostumbrados, no habrá esa celebración. Pero yo te pido, en el nombre de mi Cristo, que celebres al Señor de la fiesta, a Jesús, nuestro Redentor. Con esto termino, amado hermano. Ese caminar de 2 años y medio, hace un mes, unos 20 días, fui al médico y lo que la ciencia había desechado en mi vida, la ciencia a través del médico tratante me dice, Eleazar, yo puedo decir que no hay enfermedad en tu cuerpo. Yo salté de gozo como aquellos pastores con aquella nueva, con aquel gozo. Y le di gracias al Señor. Simplemente había confirmado lo que ya había hablado a ti y a mí hace más de 2000 años. Que le traía nuestras enfermedades,
la llevó en su cuerpo, en sus llagas, y en la cruz del Calvario refrendó nuestra salud. Esperanza de vida, hermano. Eso es el mejor de los regalos de Navidad. Celebra a Cristo glorioso. Que tu corazón sea el pesebre donde Él nazca si tú no lo has recibido como tu Salvador, si no lo has declarado como tu Salvador. Abre tu corazón y que sea pesebre y recibe los regalos que el Señor trae para nuestra vida. Esta joya que se llama reconciliación con Dios, póntela como un anillo simbólico, la paz de Cristo en ti. La paz que ha sido derramado en nuestros corazones, el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Santo Espíritu de Dios. Y ese amor, espárcelo en tu familia. Ese amor, espárcelo en tus amigos. Y que ellos puedan saber que un Dios es real, que hay un Dios verdadero y que su palabra es fiel, que su palabra no es moda, no ha pasado, todavía vive en nosotros. Amado, bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu trabajo y bendigo todo aquello que te rodea, la obra de tus manos. Que así sea en tu familia y que el año próximo que viene no olvides de traer y mostrar el anillo de la reconciliación o el collar de la reconciliación con esas gemas preciosas que Dios nos regaló en una Navidad como esta. Que Dios te bendiga.